Un sábado por la tarde, Michael pulía su sedán mientras ignoraba a su hija Lily, quien lloraba tras haber sido enviada lejos por interrumpir su sagrado ritual de lavado de autos. Mientras la música retumbaba en sus auriculares, permanecía completamente ajeno al peligro que se precipitaba por su tranquila calle suburbana. Lo único que se interponía entre Michael y un desastre seguro era su niña de 7 años. Los sábados por la tarde ocupaban un lugar especial en el corazón de Michael. El ritual de lavar su auto se había convertido en su santuario, un lugar donde podía escapar de las decepciones de la vida diaria. Y últimamente había habido muchas. Justo la semana pasada le habían negado un ascenso en el trabajo. Otra vez. El rechazo le dolía más de lo que quería admitir. En este sábado en particular, Michael frotaba su sedán con una intensidad inusual. Cada pasada de la esponja contra la superficie metálica parecía llevarse un fragmento de su frustración. Estaba tan absorto en su tarea que apenas registró la presencia de su hija de 7 años, Lily, quien acababa de regresar a casa de lo que debería haber sido una divertida cita de juegos. La tarde de Lily había estado lejos de ser agradable. Ahora todo lo que quería era algo de consuelo de su padre. Saltaba por el jardín, intentando varias formas de llamar su atención. Incluso trató de contarle sobre las cosas malas que los otros niños habían dicho. Pero Michael seguía fijado en su auto, ofreciendo solo asentimientos distraídos y respuestas a medias. Cada vez más desesperada por conectar, Lily se acercó a donde su padre estaba trabajando. Recogió un pequeño cubo, queriendo ayudar. En su entusiasmo, accidentalmente salpicó agua sobre el panel de la puerta que su padre acababa de pulir meticulosamente. El agua dejó rayas en la superficie brillante. La cabeza de Michael se levantó de golpe, su rostro contorsionándose de frustración. Michael le dijo a Lily que era hora de su siesta vespertina. Su voz llevaba un filo inusual que la hizo encogerse. Sus palabras no eran una sugerencia, sino una orden. Lily protestó, tratando de explicar que quería mostrarle algo importante. Su pequeña voz suplicaba, pero Michael no estaba de humor para negociar. Con una autoridad que sorprendió incluso a él mismo, Michael le advirtió que si no entraba inmediatamente, estaría castigada durante 24 horas. Las lágrimas brotaron en los ojos de Lily, convirtiendo sus brillantes iris azules en piscinas de dolor. Caminó pisando fuerte hacia la casa, sus pequeños hombros encorvados en abatimiento. Al llegar a la puerta, se giró y gritó que él ya no tenía tiempo para ella, que amaba más a su estúpido auto que a ella. La acusación golpeó a Michael como un golpe físico. Observó cómo Lily cerraba la puerta de golpe, el sonido reverberando en la tranquila calle suburbana. En el fondo, sabía que había verdad en sus palabras. Desde que su esposa, Sarah, había recibido el ascenso que él había estado esperando durante meses, se había retirado de la vida familiar. En lugar de enfrentarse a estos sentimientos incómodos, Michael alcanzó sus auriculares y subió el volumen de su lista de música. El retumbar de los bajos y los chillidos de guitarras ahogaron sus pensamientos, permitiéndole centrarse únicamente en la tarea entre manos. Volvió a su auto con renovado vigor, determinado a lograr un acabado perfecto. Silenciosamente, ella volvió a salir, cuidando de evitar la línea de visión de su padre. Se posicionó detrás del porche, donde podía verlo sin ser vista. Desde su escondite, Lily tenía una clara visión tanto de su padre como de la calle más allá de su casa. Fue entonces cuando notó algo alarmante. Un coche se acercaba, pero sus movimientos eran erráticos. Zigzagueaba de un lado al otro de la carretera.
su velocidad aumentando en lugar de disminuir a medida que se acercaba a su entrada. Lo más preocupante de todo, el conductor parecía estar desplomado sobre el volante sin responder. El vehículo saltó la acera, sus neumáticos aplastando el césped cuidadosamente arreglado de su jardín delantero. Ahora estaba en curso de colisión directa con su entrada, donde su padre estaba parado, completamente ajeno al peligro. Lily llamó a su padre, tratando de advertirle, pero la música estridente de sus auriculares creaba una barrera impenetrable. Él continuó puliendo el capó de su auto, con la espalda hacia la amenaza que se aproximaba. A pesar de su enojo, a pesar del dolor que aún ardía en su pecho, Lily sintió una ola de pánico ante la idea de que su padre resultara herido. Ninguna de sus discusiones importaba en ese momento. Todo lo que importaba era mantenerlo a salvo. El vehículo fuera de control aceleró mientras cruzaba su césped, ahora dirigiéndose directamente hacia Michael. Lily dejó caer su muñeca sin pensarlo 2 veces y corrió hacia su padre. Con cada onza de terror y amor en su pequeño cuerpo, Lily gritó a su papá que tuviera cuidado. Esta vez, su voz penetró la música. Michael no cuestionó el peligro, ni dudó ni por un segundo. El miedo en la voz de su hija atravesó todo lo demás. El puro instinto paternal se hizo cargo. Michael se lanzó hacia un lado, su cuerpo volando por el aire durante lo que pareció una eternidad antes de estrellarse contra el duro pavimento de su entrada. Siguió un estruendoso choque cuando el vehículo, fuera de control, colisionó con el querido sedán de Michael. El auto al que Michael había dedicado incontables horas de mantenimiento y perfeccionamiento se redujo a un amasijo de hierros en segundos. 3 pies a la izquierda y habría sido el cuerpo de Michael el que habría soportado el impacto en lugar de su auto. El dolor explotó a través del hombro de Michael al aterrizar torpemente sobre el concreto. Sintió un pop nauseabundo, la inconfundible sensación de una articulación dislocándose. Pero incluso esa agonía palidecía en comparación con la aterradora comprensión de lo que acababa de suceder y lo cerca que había estado de la muerte. Lily corrió hacia su padre, las lágrimas nuevamente corriendo por su rostro. Se arrodilló a su lado, sus pequeñas manos flotando inciertas sobre su forma herida. Preguntó si estaba bien, su voz temblando de miedo y preocupación. Todo el cuerpo de Michael temblaba incontrolablemente, no por el dolor físico, sino por la repentina y cristalina comprensión de lo que realmente importaba en su vida. En ese momento, la destrucción de su preciada posesión no significaba absolutamente nada. Los vecinos salieron corriendo de sus casas, atraídos por el alboroto. Alguien ya estaba al teléfono con los servicios de emergencia. La ambulancia llegó en minutos, sus sirenas perforando la tarde antes pacífica. Los paramédicos evaluaron rápidamente la condición de Michael, confirmando un hombro dislocado que requeriría tratamiento en el hospital. Durante todo el examen, Michael se negó a soltar la mano de Lily, su agarre firme a pesar del dolor que atravesaba su brazo. En el hospital, Sarah irrumpió en la sala de emergencias, su rostro sin color. Había estado en el trabajo cuando ocurrió el incidente, pero la cámara de su timbre había capturado todo. Había visto las imágenes con horror antes de correr al hospital, su mente llena de terribles ¿qué pasaría si? Su hija, la misma hija que había despreciado y herido ese mismo día, había salvado su vida sin dudarlo. Había dejado de lado sus propios sentimientos heridos para advertirle del peligro. Había elegido el amor por encima del resentimiento. Más tarde esa noche, con su brazo en cabestrillo y su cuerpo aún doliendo, Michael se sentó con Lily en su cama.
Le dijo que cuando se trataba de elegir entre ella y su auto, no había habido dudas. La eligió a ella porque nada en este mundo importaba más que ella. Le pidió disculpas por haberla hecho sentir lo contrario. Lily se acurrucó contra su lado bueno, su perdón tan rápido y completo como solo el de un niño puede ser. Le dijo que estaba contenta de que él estuviera bien. Esa noche, mientras Sarah los abrazaba a ambos suavemente, Michael hizo un voto silencioso. La casi tragedia lo había sacudido hasta la médula, pero de esa sacudida emergió una claridad que le había faltado durante demasiado tiempo. En los días siguientes, Michael encontró nuevas formas de mostrarle a Lily que ella era su prioridad. Programó citas regulares de padre e hija. Escuchó atentamente cuando ella hablaba. Y lo más significativo, felicitó genuinamente a Sarah por su éxito en el trabajo, liberando el resentimiento que había envenenado su relación. A veces, se necesita casi perderlo todo para darse cuenta de lo que realmente tenemos. Y a veces, nuestras mayores lecciones vienen de los maestros más pequeños.